Continuamos con este estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles y ya vamos avanzando un poquito, ya que cuando, ¿verdad?, hacemos estos estudios exhaustivos, verso por verso, pues se va un poco despacio para poder aprovechar y aprender lo máximo de cada texto y a veces hasta de cada palabra. Porque de alguna manera, cuando estudiamos así, eso nos ilumina para entender todo el resto de los libros de la Biblia, ya que de cada uno de los textos, de los versos, de las palabras, de los capítulos, sale mucha luz para comprender muchos otros textos en otros libros. Y esa es una de las razones por las cuales hacemos este estudio exhaustivo. Hoy continuamos en el capítulo 5. Del verso 13 al 30 trataremos de estar cubriendo en esta hora y haremos un corto repaso de la parte del estudio anterior. Así que, sin más, continuamos. Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un libro muy interesante, no solo porque es el nacimiento de la iglesia, y si somos creyentes, pues nos debe de interesar muchísimo saber nuestros orígenes, de dónde venimos, cuáles fueron los fundamentos, cómo se inició la iglesia, sino también porque nos da un paralelo importante de cómo es que debe ser la iglesia en el día de hoy. Porque si así se inició la iglesia, si esos fueron los fundamentos, bueno, deberían de ser fundamentos que continúan hoy. Entonces, de esta manera, cuando hoy, 20 siglos después, nosotros nos encontramos dentro de la comunidad de creyentes o en una comunidad de creyentes específica en nuestra ciudad, pues podemos comparar, podemos hacer un paralelo para saber si en el lugar donde estamos se están practicando, se están enseñando, se están siguiendo las doctrinas de los apóstoles, la enseñanza que ellos nos dejaron. Así que esas son algunas de las razones tan importantes por las cuales Hechos de los Apóstoles es sumamente relevante. Pero también es porque el libro de Hechos de los Apóstoles comprende esa historia importantísima de cuando las buenas noticias del reino de Dios pasan de ser de un grupo étnico, el pueblo de Israel, a todos los pueblos de la tierra. Entonces, teológicamente, históricamente, es relevante, es vital que entendamos el libro de Hechos de los Apóstoles, porque es en este momento en que las buenas noticias, que la salvación del mundo deja de ser del poder de un grupo étnico para pasar a todas las naciones de la tierra. O sea, ya no solamente es un grupo de personas que pertenecen a una nación, por decirle así, sino que ahora es accesible a todas las personas. Por eso precisamente le dedicamos el tiempo, porque es en esta historia donde nosotros somos incluidos. Y digo nosotros, ¿quiénes? Nosotros los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos los que no somos judíos. Bueno, vamos a estar avanzando con el texto y como decía anteriormente, estaremos en el libro de Hechos, capítulo 5, versos del 13 al 30. Esta parte de la historia, Hechos es una historia, Hechos de los Apóstoles es una historia. Y cada texto que nosotros vemos o cada grupo de textos, de versos, son una historia dentro de la historia. Entonces es una historia, Hechos de los Apóstoles es una historia conformada por muchas historias en diferentes lugares, como iremos viendo. De momento hemos estado en Jerusalén. Todos estos capítulos se han llevado a cabo en Jerusalén. Como manera de introducción, si me permiten, hagamos un corto, muy corto repaso de lo que vimos la vez pasada. ¿Qué vimos? La unidad y generosidad de la iglesia. La iglesia nace, el bautismo del Espíritu Santo viene en Pentecostés
Pedro predica el primer sermón explicando lo que está sucediendo ahí y empieza a surgir este movimiento. Un día camino al templo, hay un paralítico, una persona que de nacimiento no podía caminar. eh, Pedro y Juan oran por él y este hombre camina y empieza la comunidad a ver los milagros y las señales ya no realizadas por Jesús, porque ya ascendió a los cielos, sino que ahora están siendo realizadas por sus discípulos, los apóstoles, que son precisamente personas de pueblo, personas que no tienen un nivel académico estudiado en las sinagogas, en las escuelas famosas judías, sino simples pescadores, pero con una elocuencia, con un denuedo, con un conocimiento tanto de la historia de Jesús como nadie, porque nadie estuvo tan cerca de Jesús como ellos. Por eso la enseñanza que rige hoy la iglesia es la apostólica, en la que ellos nos están contando, porque ellos fueron los testigos oculares, ellos estuvieron ahí, ellos tomaron café con Jesús, ellos comieron con Jesús, ellos lo vieron hacer milagros, lo vieron orar, lo vieron llorar. Sí, ellos conocieron a Jesús como nadie. Y esa es la enseñanza apostólica. Bueno, en este mover que está sucediendo acá con los apóstoles, pues la iglesia responde con unidad ante la presencia de Dios y el bautismo del Espíritu Santo. Hay una unidad. Y la unidad no se trata de estar juntos en el mismo salón o en el mismo lugar. La unidad es mucho más que varias personas juntas en un mismo lugar. Es un principio poderosísimo, poderosísimo. En la unidad se mueven las montañas, en la unidad se mueven las naciones. Y ese es el principio que tiene la iglesia. Otro aspecto que tiene es la generosidad. Y esta generosidad hace que producto del amor, producto del amor a Dios, primeramente, ¿no? Ellos empiezan, los que tienen algún bien que lo pueden compartir, venden sus propiedades y lo traen para que los apóstoles vivan y lo traen para que los apóstoles también ayuden a todos aquellos que estaban en Jerusalén de paso y que posiblemente ya se les acabó el dinero que traían y no se quieren regresar todavía a sus ciudades. Habían venido para Pentecostés, se encontraron con esta experiencia maravillosa y ahora se quieren quedar a vivir ahí. Bueno, esta generosidad les ayuda en esos momentos. Ellos se están reuniendo en la calle, se están reuniendo en el pórtico de Salomón, se están reuniendo en alguna casa de alguna persona que podía proveer un lugar cómodo y grande. Otro aspecto es el respaldo del Espíritu Santo, también uno de los fundamentos que vemos. Bueno, los milagros y las maravillas que los apóstoles están haciendo, la valentía con que los apóstoles están predicando, todo eso es respaldo del Espíritu Santo. El mismo hecho de que la gente proveyera económicamente para que el movimiento continuara. Todo esto es parte del respaldo, es el Espíritu que pone, el Espíritu Santo, el querer como el hacer para que las personas y el número continuaba aumentando, ¿verdad? Y el tercer punto que hemos estudiado en forma general hasta hoy fue la historia, el juicio de Dios contra Ananías y Zafira. Y digo en forma general porque en realidad Ananías y Zafira mueren porque ellos quieren aparentar ser tan generosos como los demás que habían traído, habían vendido la propiedad y la habían donado para sostener el movimiento. Y resulta que ellos quieren aparentar lo que no son. Venden la propiedad y solo traen una suma, pero le mienten a Pedro y le dicen que en realidad eso es todo lo que costó, en lo que vendieron la propiedad, lo cual no era cierto. No era cierto. Y el texto nos dice que le mintieron al Espíritu Santo. O sea que ellos no le estaban mintiendo a Pedro ni a los demás miembros de la comunidad. Le estaban mintiendo al mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban trayendo corrupción. Imagínense, en un momento tan importante que tantas personas están llenas del Espíritu Santo. Y ellos vienen aquí tratando de aparentar lo que no son. ¿Cuál es el pecado de Ananías y Zafira? Tratar de aparentar lo que no son, tratar de vender una imagen diferente de la real.
No está en el tema de cuánto dinero dieron, si vendieron o no vendieron. No, no es ese el pecado de ellos. El pecado de ellos es mentir, es venir a pretender. Por eso es tan grave. Por eso nosotros, como discípulos de Cristo y como creyentes, tenemos que ser transparentes y no pretender lo que no somos. Y si no somos, pues no somos. Y no pasa nada. Si todavía no somos, no tenemos ese nivel de luz o todavía no podemos caminar en esa verdad, no podemos implementar todo lo que hemos ido aprendiendo. Tampoco tenemos que decirle a medio mundo lo que somos o lo que no somos, pero no podemos venir a aparentar lo que no somos, porque eso como que a Dios no le agradó mucho, al punto de que mandó un juicio. Y digo que lo tocamos superficialmente y vamos a seguirlo tocando superficialmente porque no vamos a detenernos en los juicios de Dios, como se puede estudiar este tema, que es un tema muy amplio. Pero eso es lo que se llama un juicio de Dios. Un juicio de Dios es cuando se acabó la misericordia de Dios. Y cuando se acaba la misericordia de Dios, ¿qué viene? Viene juicio. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque sabemos que es un Dios de amor, sí, claro que lo sabemos. Sabemos que es un Dios eh, que nos ama, pero podemos ver que también es un Dios que trae juicio, puesto que Ananías y Zafira caen muertos. Y claro, usted dirá, Alexandra, pero ¿cómo es que Dios manda un juicio sobre Ananías y Zafira que les quita la vida? Si es que Dios dice en los 10 mandamientos que no podrás matar. Bueno, lo cubrimos la semana pasada y lo repetimos hoy, porque los 10 mandamientos no fueron hechos para Dios, fueron hechos para los seres humanos. Dios no tiene que someterse a legislaciones para hombres. Él es soberano, Él reina, Él es Señor, Él hace como a Él le parece y nosotros no somos quienes para cuestionarlo. Y eso se llama en los atributos de Dios la soberanía de Dios. Por eso Dios en el juicio puede quitarle la vida a alguien, pero nosotros no. Nosotros no podemos quitarle la vida a alguien. Entonces, ¿qué es un juicio? Eso, un juicio es cuando Dios decide traer una disciplina, es cuando se le acabó la misericordia a Dios y entonces viene el juicio. ¿Cómo saber cuando la misericordia de Dios se acaba? Bueno, ese es un tema que no podemos saberlo, ¿no? No podemos saber exactamente cuál es el momento en que pasa de misericordia a juicio. Sí les puedo decir que Dios perdona, que Dios ama y que dicen los salmos, dice el texto bíblico que la misericordia de Dios es para siempre. Dice el texto bíblico que Jesús no ha regresado por su iglesia en la segunda venida, porque la iglesia todavía, no todos los que han de ser iglesia son iglesia, porque todavía faltan personas. Imagínate que Jesús hubiera venido hace 3 años, cuando todavía tú no habías conocido a Cristo, o hace 10 años, cuando tú todavía no habías conocido. Sí, esa es la misericordia, que Dios sigue esperando. Dios sigue esperando a que lleguen todos los que Él sabe que van a llegar. Y entre la misericordia de Dios tenemos el mismo hecho de que tú y yo cuántos años vivimos en pecado, en desobediencia, sin conocer a Dios, muchos, ¿verdad? Muchísimos. Bueno, ¿y por qué? Y seguimos acá. Bueno, la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Ese es el favor de Dios, la misericordia del Señor. Y la misericordia de Dios la vemos en muchos más áreas. Aquí, en el caso de Ananías y Zafira, por alguna razón, la misericordia de Dios se acabó. Y ellos fueron los que tuvieron este juicio de Dios y Dios les quitó la vida. Y yo creo que es muy importante que sepamos que hay un Dios amoroso, pero que también nuestro Dios es un Dios justo y que la disciplina de Dios existe y que no sabemos cuántos años o cuánto tiempo Dios te va a esperar a que te arrepientas, a que cambies de dirección, a que hagas lo que es correcto, lo que ya tú sabes y ya conociste en tu palabra, que ni siquiera lo tienes que orar, porque ya sabes en la Biblia lo que dice. No sabemos cuánto, pero sí es muy importante que sepamos que hay juicios por la desobediencia. El juicio es una consecuencia de la desobediencia. Ahora,
En mi experiencia personal, no puedo hablar por Dios, lo que voy a hacer es especular con mi experiencia, lo que he conocido en mis más de 30 años de predicar a Cristo en muchas naciones, es que Dios le habla a las personas. Les habla de una manera, les habla de otra, les manda a alguien a hablar, les habla a través de un sermón, les habla mientras están leyendo la Biblia, les habla a través de un programa radial, les habla a través de una película, les habla sobre el mismo punto, muchas veces antes de mandar juicio. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en juicio? En juicio solamente se puede hacer una cosa, es doblar rodillas y pedir misericordia. No hay otra forma de salir de un juicio. No se sale de un juicio de ninguna otra manera, más que de rodillas. Pero hoy no es el tema de los juicios. Sin embargo, como sucedió lo de Ananías y Zafira, me pareció procedente que por lo menos explicáramos un poquito lo que es un juicio, para que tengamos una idea. Y voy a usar un par de textos para ilustrar. Uno está en Daniel. Daniel 9:10, perdón. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos, ¿quiénes? Los profetas. Dios le dio al pueblo de Israel leyes, estatutos, formas de vivir, de cómo manejar las relaciones interpersonales, de cómo cuidar las cosechas, de cómo ser con el forastero, con el extranjero, una serie de leyes de salud en muchos campos. Y entonces aquí Daniel está diciendo, no hemos obedecido las leyes que nos diste a través de los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un mensajero, alguien en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo descendía sobre él y Dios le usaba para comunicar un mensaje al pueblo. Eso era un profeta. Y Dios mandó mensajes a través de ellos. Y dice, todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. O sea, a pesar de el Antiguo Testamento, a pesar, perdón, del Pentateuco, a pesar de las tablas de Moisés, a pesar de los mensajes a través de los profetas, que fueron un montón, Daniel nos está diciendo que Israel se apartó en esa época. Se apartó y no quiere obedecer a Dios. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste. Ven que hay consecuencias, es tu juicio. Esto es juicio de Dios sobre Israel en el Antiguo Testamento. Y les pasaron cosas horribles, horribles. Este templo que estamos viendo y donde estamos viendo que Pedro está llegando a predicar y donde estudiamos en los evangelios que Jesús llegó, ese templo se fue destruido por un imperio enemigo. Y eso fue profetizado. Dios les mandó a decir que si no hacían correctamente, sería destruido. Y entre muchas otras profecías que Dios les mandó para que ellos se alinearan y Dios les avisó cuáles serían las consecuencias. Dice, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Entonces quería que vieran aquí el juicio en el Antiguo Testamento contra el pueblo de Israel. Veamos otro texto más. Esto del juicio es más o menos como cuando usted le dice a su hijo, usted está en la cocina o está trabajando con una máquina en el jardín y usted le dice a su hijo, no, no se acerque porque se va a cortar o no te acerques porque te vas a quemar, ¿verdad? Eso es, o sea, Dios nos manda a decir, ¿cómo? Nos lo dice en su palabra, nos lo dice en la enseñanza de hoy, nos lo dice cuando leemos la Biblia. Esa es la forma de Dios hablar. Dios habla a través de su palabra, por eso se llama su palabra. Por eso se llama la palabra de Dios, porque es su forma de hablar. En el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas. Y Dios continúa hablando su palabra a través de los que enseñamos la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios, no es que yo, Alexandra, entonces ahora le agrego algo para asustar al pueblo. No, es la palabra la que dice que debemos de ir por acá. Y es la palabra la que dice que si no vamos por acá, pues hay consecuencias. Hay consecuencias para los creyentes, pero también hay consecuencias para los no creyentes, para todas las naciones. De hecho, muchas veces el juicio cae sobre un grupo, una nación,
por causa de gente no creyente. Y los creyentes que vivimos en esa ciudad, en esa nación, viviremos las consecuencias, porque el juicio cae sobre la ciudad o sobre el país. Hebreos 1, del 1 al 3, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, ven, aquí está hablando de nuevo en Hebreos, Nuevo Testamento, en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces Dios mandó a los profetas preparando el camino, hablando, porque los profetas fueron los que en el Antiguo Testamento profetizaron que vendría Jesús. Eso lo estudiamos cuando estudiamos la relevancia de la Biblia, que si la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, que estudiamos pruebas arqueológicas y antropológicas y científicas y evidencias internas y externas, y este estudio está aquí en este canal. Usted ahí lo puede ir a buscar. Es la Biblia, la palabra de Dios, es la Biblia verdadera, es la Biblia, la palabra de Dios. Ese estudio es un estudio de dos partes que debemos de estudiar para estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. Y dice acá que en estos días, el verso 2, nos ha hablado por medio de su Hijo, o sea, en el Antiguo Testamento por los profetas y en el Nuevo Testamento a través de su Hijo, mandó a su Hijo. Y a este lo designó heredero de todo. Y por medio de él hizo el universo. ¿Ven qué interesante lo que está diciendo Hebreos? Que a Jesús lo hizo, lo designó heredero de todo. O sea, todo lo que está sucediendo, el que lo hereda es Jesús. Y además dice que todo lo creado, el universo, no el planeta Tierra, el universo, lo hizo a través de él. Claro, lo hemos estudiado y lo sabemos, que el que hizo el universo fue el mismo Jesús, porque Dios y Jesús son el mismo. El Hijo, dice, es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor quiere decir el reflejo de la gloria de Dios. Y mire qué más dice, la fiel imagen. El Hijo es la fiel imagen de lo que Él es. O sea, ¿quieres ver a Dios? Verlo en Jesús. Jesús es la fiel imagen de lo que es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús, porque a través de Jesús llegas a Dios y lo conoces. No es al contrario. No es que tú conoces a Dios y como conoces a Dios vas a conocer a Jesús. No, así no funciona. Tú conoces a Jesús y a través de Jesús conoces a Dios. Nadie puede conocer a Dios si no entra por la única puerta que Dios dejó, que se llama Jesucristo. Dice, y Él que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. O sea, no solamente el universo fue creado por Él, sino que además lo sostiene. Lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Así que cuando venga un caos entre los planetas, pues ya sabemos que este Dios dejó de sostener las cosas con su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, además, después de la crucifixión, miren lo que dice. ¿Qué pasó después de la crucifixión? Cuando nos limpió de todo pecado. Se sentó a la derecha de la majestad, o sea, de Dios en las alturas. Está sentado a la diestra del Padre. Ese es el lugar donde está. Pero lo que quería que vieran era el tema de los juicios, de cómo Dios habló a través de los profetas, y así nos es más fácil entender porque hoy, en este texto que estamos estudiando de Hechos de los Apóstoles, resulta que Jesús fue tan duro con los judíos, porque muchas veces fue duro, ¿verdad? Les habló fuerte. Bueno, porque les viene hablando hace años, a través de los profetas, que era lo que quería que pudieran apreciar en este texto. Muy bien. Ahora iniciamos donde quedamos en el último estudio. Avanzamos con el texto bíblico.
Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo. ¿En dónde? En el pórtico de Salomón. Ahí estaban todos. Por medio de los apóstoles seguían ocurriendo muchos milagros, muchas señales. O sea, Dios sigue usando a los apóstoles. ¿Recuerdan que los saduceos les dijeron que no hicieran más milagros? Que en el nombre de quién habían sanado al paralítico en la puerta a la hermosa, ahí en el pórtico de Salomón, y que no volvieran a hacer eso. Bueno, pues aquí los apóstoles siguieron haciéndolo. Para eso oraron por valentía, dice el texto bíblico. Cuando los dejaron ir, después de que los metieron presos, ellos oraron y le pidieron a Dios valentía para poder seguir predicando y respaldo para poder seguir haciendo milagros. Amigos, tú y yo necesitamos ese respaldo de Dios. No solo para tener valentía para hablar de Jesús, sino para tener valentía para no negarlo. ¿Por qué? Porque para muchas personas hoy día ser cristiano es algo retrógrado, es algo pasado de moda. Hoy con estos cortes liberales tan polarizados que tenemos en el ambiente, ser cristiano es como de verdad, ¿a usted qué le pasa? Pero eso ya no existe, ¿verdad? Bueno, necesitamos valentía. Necesitamos que venga de Dios, porque es que si no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas y nos va a costar más. Cuando viene producto de una relación con Dios es completamente diferente. Es algo que fluye, es algo que se da natural, como el agua en un manantial. Ella nace porque el manantial provee el agua. No es porque tiene que pujar para que salga el agua. De la misma manera es cuando tenemos relación con Dios. Hay una valentía natural en nosotros que no tenemos que ocultar, que somos discípulos de Jesús. Y dice que también tenían muchas señales. Dios los usaba con señales. Nosotros también necesitamos poner la mano en el enfermo y que el enfermo se sane. Necesitamos hablar con una sabiduría que transforme, que no solamente informe como una cátedra universitaria, sino que traiga una transformación al individuo y por ende a la comunidad y como consecuencia en toda la ciudad y en la nación. Necesitamos ser sal. Y para ser sal se tienen que ver cambios contundentes en el lugar donde viven los discípulos de Jesucristo. De lo contrario, no estamos haciendo la función de sal en la tierra, ni de luz en medio de las tinieblas. Todos los creyentes se reunían de común acuerdo. ¿En dónde? En el pórtico de Salomón. ¿Y dónde este era el pórtico? Ven, el pórtico era como un pasillo largo que quedaba en uno de los lados del templo, que era enorme. Ustedes saben que era un lugar enorme, que cabían muchas personas. Era entonces como algo como en la fotografía están viendo ahora. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. La palabra nadie yo creo que es muy fuerte ahí en la traducción, porque más bien en el texto lo que quiere decir es muchos, no nadie. Nadie es un superlativo, es muy radical. Es más bien muchos entre el pueblo eh, no se atrevían a juntarse con ellos, aunque sí los elogiaban, reconocían que había algo maravilloso, reconocían que había algo grande en ellos, pero no se atrevían. Claro, ¿por qué? Por miedo, posiblemente miedo. ¿Miedo a qué? A la historia de Ananías y Zafira. Todo el mundo se tuvo que enterar que Ananías y Zafira murieron por un juicio de Dios. Y eso tiene que haber corrido la voz por el pueblo, pues a quién no le va a dar miedo, como nosotros también nos da temor de Dios, ese temor de Dios que produce reverencia, que produce que uno sabe que uno no puede jugar con Dios, que no es así como funciona, y que el hecho que Dios tenga misericordia y haya gente que hace cosas mal y que no vemos las consecuencias de esa maldad aquí mismo, no vemos el castigo de Dios aquí mismo, no quiere decir que no lo van a recibir, ¿verdad? Entonces, puede ser por miedo a Ananías y Zafira que cayeron muertos, pero también podría ser por las represalias que los fariseos podían tomar contra ellos, ¿verdad?
Porque recordemos que los fariseos habían amenazado a Jesús antes, los fariseos, ahora los saduceos amenazaban a los apóstoles. Bueno, si ellos eran seguidores de los apóstoles, sabían que iban a correr el mismo camino. Ya habían visto que los apóstoles habían sido encarcelados ya en una oportunidad. Ustedes recordarán a Nicodemo cuando estudiamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que también está acá en el canal si lo quieres estudiar. En el capítulo 3, Nicodemo llegó a buscar a Jesús, dice que de noche. Y en ese pueblo, ¿verdad? De Palestina, de noche significaba oscuro, oscuro. Ahí no habían lámparas en la calle, ¿verdad? O sea, Nicodemo llegó cuando no lo podían ver. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era parte de este grupo del Sanedrín. Estudiamos que Nicodemo posiblemente era el líder del Sanedrín. Y él tuvo una entrevista con Jesús y le llegó a preguntar porque él tuvo dudas. Entonces pueden ver que no son todos los que no se atrevían a juntarse. Había gente con inquietudes, como Nicodemo, que llegó a buscar a Jesús. Posiblemente Nicodemo anda por ahí todavía con sus dudas, dando vueltas, ¿no? Alrededor de los apóstoles. Entonces sí, pueden ser cualquiera de las dos cosas. O porque Ananías y Zafira fueron enjuiciados por Dios o por las represalias de los saduceos. ¿Qué dice la Biblia de los cobardes, de los que esconden su fe, de los que se niegan, de esos que no llegaban porque sí, les gustaba mucho, pero no llegaban por temor? ¿Qué dice la Biblia? Es fuertísima la Biblia al respecto. Así que prepárense, como en los noticieros, cuando dicen lo que usted va a ver es muy dramático. Así yo les digo ahora, prepárese, es un verso fuerte el que vamos a ver. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Este es el que está hablando Jesucristo. Y esto lo digo para que sepan todas las personas que tienen dudas de si Jesús es Dios. Pero el Apocalipsis, el que está hablando Jesús, usted lo puede ir a ver y lo va a encontrar y se va a dar cuenta. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces vean qué interesante todos los elementos que están en Apocalipsis, que ya casi llegamos, porque cuando terminemos Hechos, empezaremos a estudiar el libro de Apocalipsis de la misma manera que estamos estudiando Hechos, verso por verso. Aquí nos dice que los cobardes, o sea, la gente que niega el Evangelio, que se esconde el Evangelio, los incrédulos, o sea, ocupan el mismo lugar, los abominables, los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, las personas de un corte liberal que creen que ser creyente no tiene que ver nada con tu sexualidad, están equivocados. Sí tiene que ver con tu sexualidad, sí se mete Dios con la sexualidad del ser humano. Sí se mete Dios. Y aquí podemos entrar a un estudio solamente de esa frase, que son inmoralidades sexuales. Y solamente ahí encontraríamos como 30 significados, porque en el griego una palabra podía tener hasta 30 significados o más. Los que practican artes mágicas, o sea, todas las personas que andan en brujería, en hechicería, que la buena suerte, que el ojo de no sé qué, que la luz de no sé dónde, que la energía que me llegue de acá, que el cuarzo que me ilumine acá, que el polvo mágico que me quite no sé qué, las malas vibras de no sé quién. O sea, todo lo que tenga que ver con las artes mágicas. Los idólatras, sí, todas las personas que tienen como Dios de su vida el dinero, el trabajo, el cuerpo, la gente que va al gimnasio y adora sus cuerpos. Sus cuerpos están en el gimnasio y están más viéndose en el espejo que verdaderamente trabajando los músculos. O sea, todos los mentirosos. Y de último, tendrán como herencia el lago de fuego y de azufre. Ahí también podríamos encontrar mucho que estudiar, que es el lago de azufre, ¿verdad?
y habla que es una segunda muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera? Cuando morimos con el cuerpo, pero ahí será la muerte para eternidad, ¿verdad? Puede, podemos usar un verso nada más para definir una doctrina. Nunca, nunca. Uno de los mayores errores y de los más comunes es llegar y decir que el lago de fuego y azufre es esto basado en un solo verso bíblico. Tenemos que conocer la Biblia y para poder levantarse una doctrina tienen que haber por lo menos 3 versos en la Biblia que digan lo mismo sobre eso para que usted pueda definir qué es el lago de fuego y azufre. No puede ser un verso aislado, porque ahí es donde se levantan los grandes errores en la enseñanza bíblica. Y el verso 14 dice, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Seguían aumentando. ¿Ven cómo no podía ser nadie? La palabra que decía anteriormente, que nadie se acercaba a ellos, porque aquí dice que seguía aumentando el número de los que confiaban. Claro, cada día eran más personas que eran liberadas, que eran sanadas, que conocían la palabra, y el número aumentaba, a pesar de las amenazas del Sanedrín, ¿verdad? Porque tenemos que el Sanedrín está amenazando y aún así el número aumenta y continuará aumentando. ¿Sabe hasta cuándo? Continúa aumentando hasta el día de hoy, que tú en tu país y yo en el mío somos creyentes y seguimos creciendo en número a nivel mundial. El verso 15 dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. O sea, la gente desesperada, buscando sanidad, buscando libertad para sus seres queridos. Los apóstoles quiere decir que caminaban con libertad por las calles, ¿verdad? A pesar de las amenazas, estaban por ahí caminando. No estaban en lugares ocultos. Los milagros eran públicos. ¿Por qué? ¿Por qué los milagros eran públicos? Porque los milagros son ayudas audiovisuales de Dios, de su reino, para que tengamos un como un appetizer, como una entradita en la comida de lo que tendremos en el reino venidero, que habrá salud completa y absoluta, por ejemplo, que nadie se enfermará, que nadie tendrá que trabajar, que no habrá sufrimientos emocionales, que no habrá vejez. Claro, usted me puede preguntar, pero ¿cómo no va a haber vejez? Claro, y yo le tengo que decir con mucha humildad que no sé cómo, pero que no va a haber, no va a haber, porque Él lo dice y lo que Él dice es verdad. Y si Él es tan poderoso de haber creado el universo, ¿no podrá crear que no nos envejezcamos nunca? Ahí no necesitaremos ni Chanel, ni Lancôme, ni Gucci, ni ninguna crema famosa. ¿Ah? El Señor nos mantendrá guapos y lindas a todos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Miren qué maravilla. O sea, la gente de otras partes acudía, llevaban a las personas enfermas y atormentadas por espíritus. Quiero que noten eso. Entonces había gente enferma físicamente, pero también enferma espiritualmente. O sea, hay gente que tiene enfermedades espirituales o que no está sana espiritualmente, pongámoslo de esa manera para no llamarle enfermedades, pero que sí existen. Lo digo ¿por qué? Porque muchas veces se cree que ya el mundo espiritual y que ya las cosas que hacen los espíritus ya no existen. Sí, sí existen. A los demonios les sigue interesando destruir y dañar, sobre todo a los que creemos en Jesús, pero dañan a todo el que se deja. Por eso generalmente están dañando a los que no creen en Jesús, porque al nosotros creer en Jesús ya no pueden entrar a perjudicarnos con la misma libertad. Además de que nos mantenemos en oración y por lo tanto estamos muy alerta, por decirlo de alguna manera, de cualquier ataque del maligno sobre nuestra vida, nuestros familiares o nuestras finanzas. Pero tenemos que estar muy conscientes de que sí existe un mundo invisible
Sí existe un mundo espiritual. Yo sé que no es correcto poner a Satanás en el centro de la predicación y estoy totalmente de acuerdo con esa postura. No se debe. En una iglesia no se debe estar predicando de Satanás y de lo que él hace o alrededor del miedo. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero tampoco podemos minimizarlo a tal punto que la gente no sepa ni cómo orar cuando hay un ataque espiritual. Hay que también tener en cuenta que sí existe un mundo espiritual. Y aquí vemos un ejemplo en los apóstoles. Venía gente de todo lado. Y pedirle a Dios que Dios nos dé dones, que Dios nos dé, que Dios nos equipe, porque nosotros somos tan hijos de Dios como son los apóstoles. Y el mismo Espíritu Santo que descendió sobre ellos es el que vive dentro tuyo y dentro mío. No era un Espíritu Santo diferente. Nosotros podemos pedir a Dios respaldo para que cuando nosotros oremos, las cosas sucedan. Haya poder, haya autoridad en nuestra oración. Eso debemos de buscar. El verso 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, esto ya lo cubrimos, quienes son los saduceos y que eran una secta, están en el estudio anterior y en el estudio antes del anterior, ahí usted lo puede encontrar. ¡Wow! Mire lo que dice, que dice que el sumo sacerdote y los partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Exactamente, se llenaron de envidia. ¡Wow! ¿Verdad que uno no se imagina que puedan haber movimientos tan pesados como el de tratar de matar a los apóstoles, de encarcelarlos por envidia? Pero es que mire, es que hay palabras que son muy poderosas, como por ejemplo el amor, la generosidad, la unidad. Son palabras de mucho poder que arrastran, que hacen cambios en la vida de los seres humanos para salvación y vida eterna, pero también cambios sociales en las comunidades. Pero hay también palabras en el campo negativo que son muy poderosas, como envidia. La envidia es una palabra poderosísima, poderosísima. O sea, la envidia mueve gente a matar a otra. La envidia mueve gente a hacerle daño a otro. La envidia mueve personas a levantar falsos contra otros. La envidia es real y existe. Los grandes filósofos escribían sobre la envidia, le llamaban una enfermedad que carcome hasta los huesos. O sea, que está en lo más adentro del ser humano. Entonces, dice que estos hombres tenían envidia. Una lucha de poder es tremenda, ¿verdad? Envidia, imagínate, de unos pescadores, una gente humilde, que vivía sostenidos por la comunidad económicamente hablando, que no tenían mayor influencia a nivel político, y sin embargo les producían envidia. ¿Envidia qué? ¿Qué tú crees? ¿Envidia qué le tenían? Los fariseos definitivamente y los saduceos tenían mucho más que los apóstoles a nivel material, pero ellos no tenían la presencia de Dios. Ellos no tenían ese respaldo del Espíritu Santo. Entonces tenían envidia. Muy interesante, ¿verdad? Los milagros, las señales les producían envidia. Interesante, ¿verdad? Hasta el día de hoy la envidia sigue estando dentro de la iglesia. Claro que sí. Hay personas dentro de la iglesia que están sirviendo a Dios y les da envidia otros que estamos sirviendo a Dios, que tenemos respaldo de Dios o que Dios nos usa en diferentes áreas. Sigue habiendo envidia. Sigue habiendo mucha envidia. Es muy interesante, pero sigue habiendo. Ahora, hay una diferencia entre los celos y la envidia. Es diferente. Y la diferencia entre celos y envidia podríamos decir, los celos es como el nivel antes de llegar a la envidia, pero en deterioro, en lo malo. O sea, los celos son menos dañinos que la envidia, por decirlo de alguna manera. O los celos son menos en la carne. Es como que va por degradación. Entonces, ¿qué son los celos? Los celos es cuando una persona
Una persona quiere algo que tú tienes, digamos, no sé, tu carro, tu familia, tu educación, tu respaldo de Dios. Quiere eso que tú tienes y lo quiere para él o para ella. Quiere el bienestar tuyo. Eso es celos. Pero lo quiere, pero eso no es admiración. El celo es más como que lo quiero para mí y te lo quiero quitar. Porque te lo quiero quitar, pero es para mí. Eso son los celos. Y la envidia es, tú tienes eso que yo no quiero que tengas, aunque yo no lo tenga tampoco, pero no quiero que tú lo tengas. Y ahí es cuando ves a personas actuar en tu contra que tú dices, pero ¿qué gana con hacerme ese daño? Si es que él tiene más que yo, o él también tiene lo mismo, o ella tiene lo mismo, y tú dices, ¿por qué me hace daño? ¿Por qué me quita los logros que yo puedo obtener en la vida? ¿Por qué me difama? ¿Por qué hizo que no me dieran ese puesto en el trabajo? Bueno, porque tiene envidia, no celos. Los celos es algo para el beneficio de él o de ella. La envidia es que no quiere que tú lo tengas. Le enoja tanto, le repugna tanto, le disgusta tanto tu bienestar que no quiere que tú lo tengas, aunque él o ella no lo pueda tener tampoco. ¿Tiene sentido? No, pues no nos imagina que pueda haber gente eh, ¿verdad? Con un nivel de maldad tan profundo. Pero es que el texto bíblico lo dice, no lo estoy hablando desde la psicología. Y cierto es que doy conferencias de psicología y que puedo usar esta temática maravillosamente para enseñar de relaciones interpersonales. Claro que sí, pero no lo estoy hablando desde la psicología, lo estoy hablando desde la teología, desde el texto bíblico. El verso Mateo 27, 15 al 25 nos dice, ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso para que la gente escogiera. O sea, era una fiesta importante y se acostumbraba a eso, que había un preso que se podía liberar y y la gente lo escogía. Tenían un preso muy famoso en esos días llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, oigan esto, cuando se reunió la multitud, Pilato, el gobernador, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Ven, tenían envidia de los apóstoles, pero ya venían con envidia de Jesús. Mírenlo, Pilato lo sabía. Está escrito en el texto en los evangelios. Esto es mucho antes de Hechos. Los evangelios son la biografía de Jesús, era cuando Jesús estaba en la tierra. Y dice que Pilato sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Imagínense Jesús que vivía con aquella humildad, que dormía en cualquier lugar, que no tenía casa. O sea, interesante, ¿verdad? Ellos sentían la presencia de Dios, ellos tenían envidia del don de Dios en Jesús. El verso 18, volviendo al texto que nos ocupa, ¿verdad? Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común donde metían a todo el mundo. Pero los arrestaron de nuevo. ¿Se acuerdan? Los habían arrestado en el estudio anterior porque habían sanado a aquel muchacho paralítico de nacimiento. Bueno, ahora los vuelven a arrestar y los meten en la cárcel de nuevo. Usaron su autoridad. No podemos decir que eran todos los judíos, porque sabemos y vamos a enterarnos conforme avancemos en el texto que no todos los judíos, no todos los del Sanedrín tampoco, pero era un grupo pequeño, sumamente influyente, era un grupito político, el Sanedrín, que además eran los que manejaban el tema religioso, pero también eran políticos y tenían mucho poder, pero no eran todo el pueblo de Israel. Eso es muy importante que lo tengamos presente. El Sanedrín y todo el pueblo
eran dos grupos diferentes, podríamos decir. Claro, el Sanedrín manipulaba el pueblo. Claro que sí, manipulaba el pueblo. Imagínate cómo no iban a manipular el pueblo si tenían poder para decidir sobre tu vida. Ellos fueron los que mataron a Jesús. Imagínate cómo no va a tener la gente miedo. Claro que sí, tenían mucho poder, tenían poder religioso. Bueno, eran los que decidían si alguien era o no era hijo de Dios, porque el poder estaba en ellos. Eran los que, eso es muy fuerte para mucha gente. Han visto que hay gente que la excomulgan de la Iglesia Católica, por ejemplo, y son horrorizados. Ellos no saben que nadie te puede excomulgar de la Iglesia. El único que te puede excomulgar es Cristo mismo, o porque en tu forma y en tu conducta tú no caminas de acuerdo y te pueden decir no vengas más, pero sacarte del cuerpo de Cristo, eso no lo puede hacer nadie. Eso no lo puede hacer nadie. Nadie. Si tú te arrepientes, tú vuelves a los regazos de Jesús. O sea, te pueden decir que no vengas. Y yo misma lo practicaría. Si yo estoy en una congregación y tengo personas que me hacen desórdenes y que contradicen y se les da tiempo suficiente para que haya un cambio en sus vidas y hacen desórdenes y dañan toda la reputación y el testimonio de la congregación, posiblemente les digo que no entren más. Pero yo te puedo decir que no entres más al edificio. Pero decirte que tú estás fuera del cuerpo de Cristo no puedo. Es que no dice ningún texto que ningún ser humano pueda. Se puede hacer como una disciplina para ver si reaccionas, claro, sí, pero solo tú y Dios saben si tú eres o no eres de la iglesia. Esto es una relación muy personal, muy, pero muy personal. Bueno, tenemos entonces que estos los metieron a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel? Miren lo que sucede. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? En la noche un ángel del Señor abrió la puerta. O sea, un ángel entró a la cárcel y lo sacó de la cárcel. ¡Qué locura! ¡Qué locura es esta, ¿verdad? Dios se hace presente para respaldar a los apóstoles. Es que yo quiero decirte que también se va a hacer presente para respaldarte a ti en tus necesidades, en tus retos y en tus desafíos. Porque tú también eres una hija y un hijo de Dios. Y Dios está contigo. Y el Señor te dará la fuerza, la sabiduría, y el Señor te dará la entrada y te dará la salida. Y lo que Dios quiere hacer con tu vida, nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá parar. Eso dice la Escritura. Y lo que la Escritura dice es verdad. Entonces, miren a este hombre ahí. Y quise poner esta foto de Pedro así como un hombre joven, porque en realidad son los apóstoles eran jóvenes, ellos no eran señores mayores, como lo que tú ves en las fotografías, muchas veces son las pinturas, que ponen señores con barba blanca. No para nada, ellos eran jóvenes como Jesús, ellos eran jóvenes en esta edad, eran fuertes. Y Pedro, si Pedro era un celote, pertenecía a una secta, eran como guerrilleros en la época. Manejaba muy bien la espada, como pudieron ver en Getsemaní. Hebreos 13:2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Claro, un ángel sacó a Pedro y dice la Biblia que los ángeles muchas veces son como seres humanos y no vamos a saber que estamos con un ángel. Entonces, miren lo que nos dice Hebreos. No dejen de ser nice, no dejen de hacer el bien, porque usted no sabe. No sabe si algún día usted va a hospedar un ángel. El hospedar era parte de la tradición. Sabemos que hoy no podemos hospedar a todo el mundo porque no sabemos, los niveles de riesgo son diferentes, la cultura cambió, pero sí podemos hacer el bien, por ejemplo. Eh, yo creo que es importante que nosotros tengamos conocimiento de que este mundo invisible existe en el mismo mundo donde nosotros estamos. No es que existe por allá, no existe aquí mismo.
Existe aquí mismo, existe donde nosotros estamos. Ahora, el ángel abrió las puertas. Eh, Qué interesante, ¿verdad? Que los ángeles tengan funciones tan físicas, tan pragmáticas como abrir una puerta, pero siempre con propósitos alineados con la palabra de Dios. Y menciono esto porque en este caso sacan a Pedro y a otros de la cárcel, no solo a Pedro, sacó a varios. ¿Y cómo los sacó? Ahora vamos a ver más adelante, pero les doy un anticipo. O sea, los sacó sin romperse rojos, sin quebrar cadenas, los sacó a través de las paredes. Esto es muy poderoso. Esto es algo que nos tiene que poner a pensar. Pero los ángeles están al servicio de Dios. Si yo no he encontrado nunca ningún texto bíblico donde un humano le da órdenes a los ángeles. Por ejemplo, hoy día aquí hay muchos asuntos en Instagram y en otras redes sociales de gente que tiene ángeles y les ordena y les dice lo que tienen que hacer y tal. No, 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 eso no es así. Los ángeles sirven a Dios y te van a servir a ti en la medida en que están sirviendo a Dios. Usted puede recorrer la Biblia, usted no se encuentra en un solo lugar donde los humanos le dijeron a los ángeles lo que tenían que hacer. No, Dios manda a los ángeles para que hagan cosas para proteger, para defender, para ayudar, para un juicio. Entonces, hay que saber que si usted tiene un ángel al que usted le da órdenes y hace todo lo que usted dice, tenga mucho cuidado porque posiblemente no sea un ángel de luz, porque un ángel de luz le obedece a Dios y todos los propósitos tienen que estar alineados con Dios. El verso 20 dice, vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. O sea, el ángel no solo los liberó, sino que los mandó. Los mandó que al mismo lugar de donde los habían encarcelado. Y sigan comunicándole al pueblo el mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje de vida? ¿Qué es lo que están comunicando los apóstoles? Están hablando de la biografía de Jesús. Están contando de Jesús. Verso 21, conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar, conforme el ángel les dijo. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo para ver qué iban a hacer con los que habían metido en la cárcel. Es decir, la Asamblea General de los Ancianos de Israel. O sea, ya aquí era un grupo más grande, ya no era el Sanedrín solamente, hay un grupo más grande. Y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. El ángel los sacó en la madrugada, el ángel los sacó a través de las paredes, el ángel los liberó sin hacer ruido, sin quebrar muros, sin romperse rojos. ¿Y qué nos dice el verso siguiente, el verso 22? Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron, no estaban en la cárcel. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada. Oigan esto, cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad. O sea, tal cual, todo como lo habíamos puesto. Y a los guardias firmes en las puertas. Pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. ¡Qué susto se llevaron estos guardias! ¡Qué susto! ¿Te puedes imaginar? El lugar intacto, la seguridad intacta, pero los presos no están adentro, están en el templo. Parece como una película de ficción, ¿no? Parece como un juego de estos electrónicos. Interesante, el poder de Dios, todo lo que Dios puede hacer. Y esto no son fábulas, esto no es una hipérbole, esto no es una exageración en una historia, esto es real y literal. Así sucedió, esto es literal. Ese es el poder de Dios. ¿Cómo vamos a dudar tú y yo del poder de Dios? Si esto puede hacer un ángel, ¿qué no podrá hacer Dios? Ese es el poder del Señor. Primera Corintios 1 nos ilustra un poco sobre este tema. Dice,
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Claro, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. En textos como este, donde un ángel viene y liberta a los apóstoles de la cárcel, sin dañar cerrojos ni puertas, dejando todas las cuestiones de seguridad intactas, es donde nos enfrentamos con expresiones como estas dadas por el apóstol Pablo. El mensaje de la cruz es una locura. Es una locura. Si a mí alguien me dice, Alexandra, es que esto es como de locos. O sea, ¿dónde están todos tus estudios? ¿Dónde está lo que, o sea, cómo vas a decir que salieron por las paredes? Bueno, el texto lo dice, Dios lo hizo y no lo veo nada complicado. Si Dios puede formar la vida en el vientre de una mujer y ponerle a una personita, ponerle los ojitos, el pelito, el corazón, las uñitas de los pies, si Dios puede hacer que el sol salga en el este y se oculte en el oeste y todos los días igual, si Dios hace que los planetas se mantengan en su órbita, si el Señor hace que los pájaros se alimenten en la jungla en este momento mientras tú y yo conversamos, si Dios hace que la lluvia caiga sobre los que la merecen, sobre los que la que no, ¿cómo no va a tener el poder para que un ser humano pase por una pared? Recordemos que Jesús lo hizo varias veces después de la resurrección, entre la resurrección y la ascensión. En esos 40 días entró a lugares, traspasando paredes. Eso es parte de lo que puede hacer un cuerpo glorificado. De alguna manera, Pedro y ellos tendrían un cuerpo glorificado por segundos y lo devolvió al humano inmediatamente. Digo yo, aquí yo estoy especulando, la Biblia no dice eso. No vayan a decir que yo dije, ¿no? Pero estoy diciendo que puede hacer lo que quiera y que sí es locura. Está bien, si usted me dice, es que esto me suena a locura. Sí, sí, tienes razón, suena a locura. Pero eso es muchas veces lo que es la fe, porque honestamente estamos creyendo en la salvación y es un acto de fe, pero tenemos un testimonio interno, una fuerza interna, una convicción interna que no se la da a uno absolutamente nada ni nadie y que nadie se la quita a uno. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? Dice el texto en Corintios. ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante sabiduría humana. El Evangelio no se puede entender por sabiduría humana, solo puede llegar con el raciocinio a tratar de conocer a Dios. Dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Esto que yo estoy haciendo. La locura de la predicación a los que creen. Sí, por fe. A los que creen. Los judíos piden señales milagrosas. ¿Recuerdan? Los judíos pedían más milagros. Los gentiles buscan sabiduría. Los gentiles, ¿a quiénes se refiere? A los griegos de la época. Recuerda, esto está siendo escrito en el primer siglo. Y la cultura que dominaba era la cultura griega, que eran todos sapiencia. Mientras que nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Qué profundidad. Y puede seguirla leyendo. Ahí está en Corintios. Sígala leyendo esta noche porque la verdad que ese capítulo es fascinante. Nosotros tenemos que seguir avanzando. El verso 24 dice, al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos. Claro, claro, tenían que quedarse perplejos. Preguntándose, ¿en qué terminaría todo aquello? Ahora resulta que salen de la cárcel traspasando paredes. ¿En qué va a terminar todo esto? Dicen esa gente. En esto se presentó alguien que les informó. Miren, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. O sea, no solamente el ángel los sacó de la cárcel, sino que ahora los encuentran en el templo donde los habían apresado. O sea, ni siquiera trataron de escaparse.
sino que están en el templo. Imagínense la perplejidad, la confusión para todas estas personas que no van a poder entender esto, porque no tienen la fe, porque no están con la actitud correcta para entender el mundo espiritual. El verso 26 dice, fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza. Claro, no les convenía, las masas se podían levantar contra ellos. El verso 27, los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó terminantemente, les hemos prohibido enseñar en ese nombre. O sea, se lo dijimos, pero vean cómo dicen en ese nombre. No se atreven a decir el nombre de Jesús. En ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. A pesar de que son hombres ignorantes, incultos, indoctos, no aptos para enseñar de acuerdo a la ley judía, llenaron Jerusalén con las enseñanzas. Ven, ese es el poder del Espíritu Santo. Y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Ahora tienen susto. ¿Por qué? Porque la gente los está siguiendo y porque esa gente que los está siguiendo, los apóstoles, es la misma que los apadrinó cuando ellos fueron donde Pilato para que mataran a Jesús. Ellos mismos fueron los que mataron a Jesús. Esas mismas multitudes son las que estuvieron allá, a las que ellos manipularon y los apoyaron. Y ahora resulta que están siguiendo a los apóstoles. Se les está poniendo esto muy complejo, muy peligroso. Entonces el capitán los van a buscar, pero sin recurrir a la fuerza. Muy diplomático. ¿Nos acompañan, por favor? ¿Por qué? Porque no quieren la susceptibilidad de las masas. Porque temían, miren, ser apedreados, porque esa era la muerte que podían esperar. Los judíos podían matar a apedreadas, no podían crucificar, por eso no crucificaron a Jesús. Ellos querían crucificarlo para que se cumpliera una profecía del Antiguo Testamento que decía que todo hombre colgado de un madero era anatema. De esa forma ellos creían que se quitaban encima el problemita, pero sí lo podrían haber matado a pedradas. Pero aquí ellos tenían miedo que los mataran a pedradas. Interesante, ¿verdad? Cómo se va desenvolviendo el trama y cómo vamos entendiendo este proceso. La muerte de Jesús fue un complot político, totalmente político. Fue por este grupo de personas. Dice el texto en el verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! Respondieron Pedro y los demás apóstoles. O sea, ellos les dicen, no les dijimos que no predicaran más en ese nombre. ¿Qué le contesta Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A qué les suena familiar esta frase? ¿A qué les suena familiar? Claro, esta frase la vimos en el estudio anterior, cuando los metieron a la cárcel. Y la otra vez, los apóstoles contestaron lo mismo. En el capítulo 4, los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la segunda vez que encontramos esta misma frase. Es que es sumamente importante. Y es sumamente importante que sepamos que nos encontramos frente a un grupo político, no solamente, sino religioso también. Y de nuevo, ¿por qué rescato eso? Porque me interesa que tengamos una visión más macro de cómo es que pueden venir los acontecimientos en los tiempos finales. El tema entonces es que ellos definitivamente no quieren que los culpen de la muerte de Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron anteriormente. Ahora nos quieren culpar, pero es que ellos son los que crucificaron a Jesús, ¿recuerdan? Ellos son los que lo llevan donde Poncio Pilato. Entonces, ¿cómo es que no quieren ser culpables?
Y los apóstoles le contestan esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, señores, a ustedes no les vamos a obedecer, vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer lo que Él nos dice. Y claro, aquí viene una pregunta para ti, para mí: ¿a quién vas a obedecer tú? ¿Vas a obedecer a tu vecindario, a tu grupo de iguales? ¿A quién vas a obedecer? ¿O vas a obedecer a Dios cuando te toque? Cuando la vida te ponga en una encrucijada entre tu pareja y Dios, entre tus compañeros de universidad y Dios, entre tu equipo de fútbol y Dios, entre el gobierno y Dios, ¿a quién vas a escoger tú? ¿Qué vas a hacer? Esperemos en Dios que nunca tengamos que escoger, porque habremos predicado el Evangelio y todos los que nos rodean son creyentes y al final redundarán nuestro beneficio. Por eso es muy importante las misiones, llevar el Evangelio a todo el que no ha escuchado, porque hay más paz, hay mejores relaciones, están los mismos valores, los mismos principios. El verso 30: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. O sea, le vuelven a repetir lo que este señor, el sumo sacerdote, acaba de decir. Y ahora nos quieren culpar a nosotros de haber matado a ese hombre. Y aquí Pedro le dice: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. Jesús fue resucitado. Y es que les dice: y nosotros lo vimos. Estuvimos con él. Y un montón de los que están ahí se acuerdan. Habían 120 el día que Jesús ascendió a los cielos. Y de esos 120 están ahí. Que van a decir que no, no pueden, como con el milagro del paralítico. No podían negar el milagro. El paralítico estaba caminando ahí. No lo podían negar. Aquí tampoco pueden negar que Jesús resucitó. Hay muchos testigos oculares. Y luego dice: a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Aclaran el tipo de muerte. No lo mataron a pedradas, lo mataron colgándolo de un madero, que estaba en Deuteronomio 21, como les decía anteriormente, como algo que no podía vivir un judío. Miren que nos dice Mateo 27, para ilustrar lo que estamos estudiando, del 15 al 25. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso, lo leímos anteriormente. Tenía un preso que se llamaba Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? O sea, ellos tuvieron oportunidad de no crucificar a Jesús. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. O sea, Dios le permitió a ella tener un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quién? A la multitud, a esa misma multitud que ahora sigue a los apóstoles. Persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿Vieron? Es un hecho que ellos lo mataron. ¿A cuál de los dos quieren que les suelten? Preguntó el gobernador. Y ellos gritaron: a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? ¿Qué voy a hacer con él? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Eso respondieron los judíos.
que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, perdón. Contestó todo el pueblo. Qué juicio tan grande trajeron sobre sus cabezas. Qué juicio tan grande. Y lo han pagado muy caro a través de la historia. Sobre todo porque al final dice, y sobre nuestros hijos. Y lo hemos visto a través de la historia. Muy fuerte, ¿verdad? Entonces, los inicios de la iglesia fueron difíciles. Fueron difíciles para los apóstoles. No fue nada fácil, pero también tuvieron un respaldo de Dios muy grande. Esas experiencias con un ángel, esos momentos con la deidad, esos momentos de la presencia de Dios, empoderan a cualquier persona para seguir adelante. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros nos llevamos hoy? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo hoy? ¿Cómo debemos de enfrentar los retos cuando exista resistencia, cuando aparezca el enemigo tratando de sacarnos del camino que hemos tomado la decisión? Ya sabemos lo que tenemos que hacer y ser valientes y saber que Dios nos va a respaldar, que si el Señor mandó ángeles que sacaran a Pedro, también nos va a ayudar a nosotros, no solamente sacándonos de la cárcel, es que espero que no tengamos que pagar esas consecuencias, sino de los problemas del diario vivir, de las situaciones que enfrentamos en la vida, de los problemas y de los desafíos. Que Dios está con nosotros para protegernos y para ayudarnos. Y desde luego, conocer los fundamentos de la iglesia, cómo se forma y poder, a través del estudio de este texto, entender muchos más en el Nuevo Testamento. Porque a través de un estudio como este, puedes tener luz para entender muchos otros textos bíblicos. Que el Espíritu de Dios continúe hablándote a cada uno de nosotros en una manera diferente. Que Dios se glorifique en tu vida. Nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Oramos a Dios que el estudio haya sido bueno para tu vida y que te deje muchos puntos de reflexión. Que Dios continúe agregando y trayéndote a memoria todo lo que necesites cuando estés enfrentando los diferentes desafíos que la vida nos da. Bueno, sin más, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo estudio. Y te recuerdo, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y nos vemos pronto.